Regresamos a esta parte del programa en continuidad con esta reflexión que estamos haciendo, porque hay una pregunta que me es común en la calle. Todo el mundo me pregunta exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar en este país? No tengo la capacidad de prestidigitador, de adivino. No tengo la capacidad de evidencia del futuro. Pero uno sí tiene elementos concatenantes en el análisis para decir cosas que no es que desee uno que se den, porque sería un deseo malsano, porque pues el primero que caería como víctima de ese propio deseo es uno mismo. Sería una manera absolutamente absurda de interpretar la realidad. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Bueno, en mi percepción, es una opinión, y como opinión es muy subjetiva. Como opinión emerge solamente de mi cuerpo de valores y de mi información y de mi escasa formación intelectual que pueda tener. Al país le esperan momentos difíciles. Yo lo vislumbro, ya lo decía en el año 89, lo que iba a pasar, y creo que con una semana de antelación sabía lo que iba a pasar, sin estar inmerso en lo que estaba pasando, simplemente olfateando el humor político de la época y de la zona. El país está al borde de un colapso social que los dirigentes del gobierno creen que pueden ir paliando, que pueden ir trajinando con discursos y cadenas de televisión, pero se equivocan. Y se equivocan porque hay un malestar en la calle sumamente irritante en los ciudadanos. Y cuando digo los ciudadanos, no discrimino entre los ciudadanos pro oficialismo y los ciudadanos contra oficialistas. No. El ciudadano común, incluyendo a ese enajenado miembro del PSV, y digo enajenado porque como no hay argumentos para contrariar la realidad, solo repite lo que le escucha a la dirigencia del PSV. Y por supuesto repite las viejas fórmulas del discurso de Chávez, que era fraudulento, engañoso, que no conducía a nada que no fuera encubrir sus propias deficiencias. Se acabó la posibilidad de la excusa endosada a terceros, al imperio, a los apátridas, a los traicioneros, a todas esas idioteces con las que la irresponsabilidad quiere cubrirse en el discurso político del gobierno. Los venezolanos estamos en una situación extremadamente frágil y delicada, pero en la circunstancia de hoy, esa misma situación, analizada en el prisma de quienes incluso defienden la revolución, es peligrosa. Tan peligrosa que los propios militares están sumamente preocupados y sumamente tensos por la responsabilidad que les tocaría de poner las cosas en su lugar, porque no consiguen una arista que les permita diferenciar el realismo del surrealismo del gobierno. Cuando hablo de surrealismo no me estoy refiriendo a la ridiculez de hablar con pájaros, de ver la cara de Chávez en el barranco o verla en un túnel que se está inaugurando, no. Eso forma parte simplemente de estados de enajenación mental, de alteraciones fantasmagóricas que solamente existen en las mentes con patologías. Porque una persona centrada no se pone con esa ridiculez, por lo menos se la guarda para lo privado y no para lo público. ¿Qué es lo que está pasando? Que allí, en el ciudadano común, indistintamente de si es clase media o clase baja, si es el más depauperado, más allá de las exiguas ventajas o beneficios que recibe en dádivas del Estado, sabe que no tiene capacidad de progresión, que no puede progresar,
porque no es con la limosna con que se sale de la mendicidad, es con el trabajo estable, bien remunerado, y no hay expectativas, no existe expectativa. ¿Qué es lo que sucede? Que el desabastecimiento de bienes, sobre todo de bienes primarios, están teniendo una incidencia directa en el malestar ciudadano, que genera descontento social, descontento político, y que es el preámbulo del descontento, o mejor dicho, del estallido social. No importa levantarse a buscar agua porque no hay, sufrir apagones, hacer interminables colas para adquirir a un precio beneficiado algunos productos, o la humillación de poder alcanzarlos a trompada limpia. El país no puede aguantar eso. Eso es en el estadio del ciudadano común. Lo que pasa es que hacia arriba, en el estadio de los conglomerados, de los grupos societarios, de las empresas, de las corporaciones, está también la incapacidad de poder mantener aún y a la fuerza, producto de una prolongada supresión de acciones legales que le permitan, por la inamovilidad laboral, deshacerse de algún personal, bueno, que estrangula a ese sector productivo. Y esto va causando una ola de desempleo que cuando se esclarezca va a ser terrible. Va a ser terrible. No es poniendo estacas alrededor del problema como se resuelve el problema, es liberándolo, reconociéndolo, aceptándolo y obligándonos todos en conjunto, los culpables y los inocentes, a buscar una respuesta y una solución a este problema. El problema es grave. Sí hay en los cuarteles un malestar, porque me lo han comentado cuadros medios de comando de las Fuerzas Armadas. Preocupación, mucha preocupación, porque ellos también van al mercado, porque ellos también escuchan las sandeces que se dicen en las cadenas y están preocupados por la falta de asentamiento sobre la base de la realidad. Eso es sumamente delicado. El país está en un nivel de irritación que cualquier cosa puede pasar. ¿Que cuáles son las alternativas? Ya lo decía ayer, un golpe de Estado no nos conduciría a ninguna parte. Ni lo esperamos, ni lo deseamos. Un estallido social sería de magnitudes inimaginables y, para mayor gravedad, sin saber cómo sería su final. Porque quienes promovieron los motines, quienes promovieron los alzamientos y saqueos del 89 son los que están en el poder. No me estoy refiriendo al ciudadano común que llegó y se robó unos productos por causa de la hambruna que había en la época. No. Me estoy refiriendo a los agitadores políticos de la época, a quienes empujaron desde Guatire y Guarena esa carroza que bañó de sangre a toda Caracas. Yo no me estoy refiriendo al ciudadano común. ¿Qué nos queda? O tenemos la sensatez de sentarnos todos los ciudadanos a dirimir esto como un problema de absoluta seriedad y gravedad, o cuando vengamos a ver, por falta de una disciplina y de una orientación concienzuda de lo que hay que hacer, nos conseguiremos entonces en una rebatiña, en una vorágine que nos despedazaríamos unos a otros. Es carencia de productos, es inseguridad, es imposibilidad presupuestaria, aunque ellos traten de decir lo contrario. La muestra está allí. Más de 500.000 millones de bolívares para el presupuesto del 2014. ¿Eso qué es? Devaluación. Eso es devaluación. La pretensión que tiene Jesús Faría, diputado del PSUvismo, al decir que hay que crear una vía de escape al Recadi. Bueno, eso es otra vía para reconocer que hay, y de hecho la hay, una devaluación del 100%, mejor dicho, del 1000%, que es una forma incorrecta matemática de decirlo, pero figurada. Es decir,
Lo que está en la calle está en la calle. El dólar que está en la calle no es el dólar que está en Cadivi bien guardado, que solamente lo consiguen los beneficiarios de prebendas de este gobierno. Nosotros estamos al borde de un colapso que es extremadamente peligroso. Y cuando digo peligroso, no es peligroso para el gobierno ni para la oposición, es para toda la nación. O enmendamos, o corregimos, o tomamos decisiones sabias, puntuales y urgentes, o después no habrá tiempo para rectificar. Y cuando se rectifique, será un precio demasiado alto. Identificamos y regresamos. Bicolor.